Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar que el AVE Quality Excel Consultores ha preparado para todos ustedes. Les agradezco muchísimo su puntualidad y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que quizá es súper desconocido para muchos de nosotros, pero van a darse cuenta que tenemos mucho que ver con este tema y que el laboratorio clínico, al igual que muchos de cientos de empresas o a nivel personal, no somos ajenos al tema que vamos a escuchar. En esta ocasión hemos invitado a un experto en este tema que sabe mucho del mismo y es el ingeniero August Bollos, que es representante y responsable de la calidad y medio ambiente de una empresa en España. August, muchísimas gracias, un gusto conocerlo y gracias por haber aceptado esta invitación. Les dejo con el doctor Ángel Salas, que nos va a ayudar en la introducción de este profesional invitado y pues a arrancar con esta conferencia y este webinar que van a ver que es muy importante para todos nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, Data. Bien, os voy a comentar un poco cómo estoy relacionado con el ingeniero Boillos. Hace una cosa de unos 5 años estaba hablando con unos familiares que tienen una empresa y entonces me dijeron, mira, nosotros tenemos la certificación 9001 y 14000. Digo, hombre, pues yo esas cosas las he trabajado un poco en laboratorios clínicos y en el hospital. Y entonces me dijeron, oye, ¿y si vienes por allí y das una vuelta y tal? Y además así empezó el contacto con August, porque en aquel momento le habían asignado la tarea y responsabilidad de llevar adelante todo el tema de calidad, etcétera. Y es así como entramos en contacto nosotros. Y ya llevamos 5 años viéndonos una vez por semana. Para mí ha sido muy interesante el contrastar la mentalidad de ingeniero y de la industria con la mentalidad que tenemos en el ámbito sanitario. Para mí ha sido, no sé, muy enriquecedor porque he encontrado unos aspectos que desconocía, porque claro, si tú te mueves en un entorno determinado con gente que es del mismo entorno, piensan igual que tú, no puedes contrastar. Entonces, ya os digo, para mí ha sido muy interesante todo este tema. Y entonces lo que voy a hacer ahora pues, es pasarle la palabra al ingeniero August Boillos para que os comente un poco lo que hace y que pase a su presentación. No obstante, quiero comentaros que, a ver, hace un enfoque industrial y yo de vez en cuando voy a intervenir para comentar esto cómo puede aplicarse al laboratorio clínico, para que veáis que realmente, lo mismo que a veces ya he comentado en muchas presentaciones, que las herramientas de calidad, etcétera, vienen de la industria al campo sanitario y suelen ser las mismas herramientas. O sea que hay muchas cosas en común, muchas más de las que nos creemos. Bien, doy la palabra al señor August Boellos. Hola, buenos días a todos. No se escucha, August, tiene que activar su micrófono. Ahora sí. Hola, buenos días a todos. Volvemos a empezar, ¿eh? No había activado el micrófono. Bueno, quiero agradecer a todo el mundo por vuestra asistencia y sabemos que son horarios laborables y es complicado. A Diana también por invitarme y a Ángel, por supuesto, también por introducirme aquí y permitirme explicar un poquito lo que es la huella de carbono. Si os parece, me gustaría compartir la pantalla para empezar con la introducción. A ver si ahora lo hago bien. Compartimos pantalla. Bien. Un poquito, pues, veis aquí. Bueno, como os ha comentado Diana, yo trabajo como responsable de calidad y medio ambiente en una industria, una química de poliuretanos. El tema de la huella de carbono es un tema que está cada vez más de boga, ya hace unos años que está en marcha, pero está cada día más impulsándose y, bueno, con objetivos, etcétera, etcétera. En este momento mi intención sería dar una visión sobre lo que es la huella de carbono dentro del contexto del impacto ambiental
por tal de llegar a comprender lo que es la importancia que significa esta huella de carbono y explorar algunas ideas y posibles soluciones de cómo reducirlas. También se trataría de ver un poquito de qué manera estamos contribuyendo en adoptar las medidas para mitigar nuestra afectación en lo que es en el cambio climático. Bueno, y que nos demos cuenta, en definitiva, de la importancia del compromiso que debemos tener con respecto a nuestro planeta, para salir adelante. Si me permitís, voy a pasar la siguiente presentación. Bueno, podríamos empezar con un breve comentario sobre lo que es el cambio climático y su relación con las emisiones de carbono. Es sabido que el clima ha sufrido cambios importantes a lo largo de la historia de la Tierra debido a causas naturales, como por ejemplo tendríamos lo que serían los periodos glaciales, con las etapas de frío intenso, las erupciones volcánicas con las emisiones de ceniza, que son situaciones, causas que han modificado las condiciones climáticas de la Tierra y que han permitido, pues bueno, pues que se enfríe y ir cambiando el clima, ¿no? Un poquito. La situación actual del cambio climático es muy diferente a las anteriores y especialmente por dos motivos relacionados directamente con la actividad humana. Por un lado, tenemos la emisión de los denominados gases de efecto invernadero, que son gases que retienen calor, dando lugar al fenómeno del calentamiento global. Tendríamos como ejemplos el CO2, el metano, el óxido nitroso, también estos entre otros. Por otro lado, la velocidad. Todo esto está pasando muy deprisa. Cada vez el planeta está más caliente y esto se va acelerando. Lo que hace muy difícil, tanto para la naturaleza como para las sociedades humanas, pues esto, el adaptarse a las nuevas condiciones. Uno de los ejemplos podríamos poner la época del COVID. En la época que estuvimos encerrados en el COVID, la naturaleza recuperó toda la fuerza y el planeta también se recuperó. Por tal de dar un poco de orden, hemos realizado un índice que nos ayudará a entender un poquito más lo que conlleva este término y lo hemos estructurado un poquito. Lo que es la huella de carbono, cuáles son los tipos de enfoque que existen, las obligaciones en alguno de ellos, cuáles son las principales fuentes de emisiones de CO2, también algunas de las consecuencias y ejemplos, diferentes metodologías que existen, en cuál nos basaremos nosotros. La medición y cálculo, haremos una muestra según nuestra elección, según el método que nosotros hemos cogido en mi empresa. Algunas estrategias de reducción, así como algunos ejemplos de organizaciones. ¿Cuáles podrían ser las perspectivas de futuro? Un resumen de los puntos clave y, bueno, finalizaríamos con lo que serían las conclusiones. Para empezar, empezaríamos con lo que es la huella de carbono. La huella de carbono es una medida para cuantificar y generar un indicador del impacto ambiental que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático, yendo más allá únicamente de los grandes emisores, como que son países con grandes emisiones o empresas que sus procesos emiten CO2, por ejemplo, China, India. Todos estos ya tienen que calcular y ya tienen que ser conscientes de la huella de carbono. Lo que pasa que ahora esto ya va para todos, hasta a nivel de lo que es la persona. No solo de los grandes países y de las grandes empresas, sino que vamos bajando de nivel y de escala hasta lo que llegan a ser las personas. Este cálculo tiene en cuenta el conjunto de emisiones de los gases de efecto invernadero producidos, ya sean de una manera directa o indirecta, por diferentes enfoques, ¿no? Pues por organizaciones, por productos, las personas también, eventos o regiones geográficos. Hay que buscarlo en términos de CO2 equivalente. Y sirve como una herramienta de gestión útil para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones.
¿Qué quiere decir? Que con esta herramienta y con este cálculo veremos en qué punto estamos y cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. ¿Vale? Entonces, aquí diríamos que el cálculo de la huella de carbono es muy importante como indicador del impacto ambiental. Bien, aquí quería comentar un poco que se puede trazar un paralelismo si estáis familiarizados con sistemas de gestión de calidad. Fijaros que lo importante en calidad es, primero tenemos que medir para saber dónde estamos, que es lo que se está haciendo aquí, y después tenemos que plantearnos con una opción de mejora dónde queremos ir. Es simplemente eso para que veáis cómo se puede buscar siempre paralelismos en todos estos temas. Bien. Ahora veríamos los diferentes tipos de enfoque que existen, ¿no? Existen 6 tipos de enfoques diferentes que vamos a ir viendo poquito a poco, ¿vale? El enfoque corporativo o de las organizaciones, lo que serían las empresas en sí. En este aspecto, pues se evalúa lo que es la huella de carbono de una organización durante un tiempo establecido, que normalmente es un año, es decir, calculamos lo que es un año calendario, tenemos un año de referencia para poder ir comparando si vamos mejor o no. Para su apropiada gestión, la huella de carbono corporativa agrupa las emisiones de gases de efecto invernadero en 3 alcances. Se realiza en 3 alcances para separarlos. El alcance 1 sería las emisiones directas. En este aspecto, son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de fuentes que son propiedad o son controladas por la empresa. Como ejemplo, el consumo de los combustibles fósiles en fuentes que sean móviles o fijas. Aquí podríamos poner lo que son los hornos industriales, donde tenemos unos quemadores de gas o de gasoil. En este aspecto, nosotros tenemos un gas que convertimos en CO2. Lo quemamos y emitimos CO2 de una manera directa, ¿vale? Tendríamos también las fugas no intencionadas de los equipos de climatización, de aires acondicionados. Pues esas fugas que tienen de gases, pues esto también hay que tenerlo controlado, las pérdidas de gases. Y el uso de combustibles fósiles en los vehículos de la empresa o el uso de los quemadores de gas o gasóleo, como he comentado, ¿no? Lo que son los vehículos de empresa, también ponemos un combustible en el vehículo, lo ponemos en marcha, estamos emitiendo lo que es CO2. Tendríamos el alcance 2, que son las emisiones indirectas por consumo y distribución de energía. En este caso, corresponden a las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas al consumo de electricidad y o vapor generados por terceros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros consumimos electricidad, pero no la estamos generando en principio. La electricidad nos la genera otra empresa que está puesta en otro sitio y ella es la que está generando lo que sería CO2. Entonces, nosotros calculamos base a nuestro consumo, hacemos la conversión y calculamos lo que serían las emisiones de CO2 equivalentes. El tercer alcance serían otras emisiones indirectas, que son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero, siempre es lo mismo, que no son propiedad ni están controladas por la empresa. Ejemplos: el desplazamiento de los trabajadores de la empresa. Yo soy un trabajador de la empresa, vengo con mi coche, estoy generando CO2. Los viajes aéreos. Yo trabajo como viajante en una empresa, cojo el avión para irme a otro sitio para hacer negocios, también estoy emitiendo de otra manera indirecta CO2. O los terrestres por motivos de trabajo, etcétera. El transporte de los insumos y la generación y transporte de residuos, entre otros. O sea, toda aquella actividad que viene por proveedores, que también generan CO2, serían emisiones de alcance 3. Aquí podríamos ver en esta gráfica los 3 alcances que hemos comentado, el alcance directo 1 y los alcances indirectos 2 y 3. Vemos en la parte superior como una nube, sería lo que son todas las emisiones, que no solo es el CO2, también hay otros gases, ¿no? Como el metano, el óxido nitroso, los gases fluorados, etcétera, que todo eso se van generando una pantalla en lo que es en la atmósfera, ¿no? Bien, aquí sí quisiera haceros unos comentarios para que veáis un poco este tipo de alcances, cómo estarían en el laboratorio clínico. El alcance 1, por ejemplo, pensemos si usamos mecheros Bunsen, estamos quemando gas, generando CO2.
O bien, lo mismo que ha comentado Gus, si tenemos sistemas de aire acondicionado, también se pueden producir los escapes de los gases que se usan en estos equipos. También aquí entraría, por ejemplo, si la recogida de las muestras se hace con un coche que es del laboratorio, estaría en alcance 1. Si es una empresa subcontratada, estaría en alcance 3. En alcance 2. Alcance 2, fijaros, ha dicho, cuando nosotros gastamos energía, pero esta energía se ha producido en algún sitio donde se ha generado el CO2. ¿Para qué usamos esta electricidad? Pues para los equipos, por ejemplo. Y hay un aspecto curioso que aparece en estos temas de la huella de carbono que nos dice agua y nos busca el equivalente en CO2. Claro, dice, oye, ¿pero qué tiene que ver el agua con el CO2? ¿Cómo es eso? Pues hay que plantearse que primero hay que potabilizar el agua y para hacer eso se necesita energía. Y esa energía en algún momento se ha producido CO2. Ese agua donde se potabiliza después tiene que llegar de alguna manera hasta el laboratorio, con bombas, etcétera. También se vuelve a necesitar energía. O sea que no os sorprenda si cuando se hacen los cálculos del CO2 aparece agua, equivalentes en CO2. O sea, no se trata de agua con gas de la que bebemos, sino simplemente que se ha necesitado una energía para gestionar ese agua. Muy bien. Ya no se le escucha, August. Tiene que activar, por favor. Reactivo el No audio, se que no se me escucha. oía, ¿verdad? Eso, ahora sí. Vale, Perfecto. bien. Ahora me ha salido de la chuleta. Bueno, mira, tendríamos que ver qué organizaciones están obligadas a calcular la huella de carbono. Cada país tendrá su legislación, cada uno tiene que revisar si le corresponde, si no le corresponde. Tendríamos que hablar que en España, que también depende un poquito de qué gobierno tenemos ahora, el de hoy, el de mañana, etcétera, etcétera, van cambiando, van pausando, lo tiran un poquito más hacia un lado o hacia otro, pues hay que ver que en principio las empresas en España obligadas a calcular la huella de carbono son aquellas que cumplen estas características. Por un lado, empresas con más de 50 empleados. Segundo punto, o empresas que tengan una facturación superior a los 10 millones de euros. O también empresas que operen de forma parcial o total en las Baleares. Las Baleares son unas islas que están situadas al este de la península ibérica y que son refugio de la biosfera. Con este motivo, pues tienen que tener mucho cuidado con todo el tema de las emisiones de CO2. Entonces, depende cada país, ¿no? Y también en que, aunque el cálculo de la huella de carbono hasta ahora no es obligatorio para todas las empresas, sí que es el primer paso para dar a conocer lo que es su impacto y comenzar con las acciones para reducir las emisiones de gases. Hay que empezar, invernadero. Nosotros no estamos obligados en mi empresa, pero nosotros hemos empezado. Nosotros ya nos hemos puesto manos a la obra a trabajar en ello. Creemos que es importante y nos hemos puesto en ello. El segundo tipo de enfoque sería el ciclo de vida de producto o de servicio, ¿vale? A lo largo de todo lo que es la cadena de valor. Aquí incluye algunos casos, pues el uso o consumo de esto y el término de la vida útil. Por ejemplo, aplicaríamos lo que es el ecodiseño, que hay una norma, una ISO, que es la 14006, que hablaría aquí, ¿no? Para poder seguir un poco. El ecodiseño por tal de reducir el impacto de los productos o de los servicios. Este aspecto, el concepto de ciclo de vida en lo que es a nivel medioambiental corresponde al proceso que pasa un producto o servicio desde su concepción hasta su fin o finalización, teniendo en cuenta los impactos ambientales de todas sus etapas. Bien, aquí quería comentaros alguna cosilla. O sea, fijaros un poquito que estamos hablando del ciclo de vida de un producto. Y de la huella de carbono. Entonces pensemos un poco en el laboratorio. En el laboratorio nosotros compramos material
donde vamos a poner muestras. En algunos casos lo que hacemos es esterilizar antes de desechar, por ejemplo, placas de Petri con sustancias o con muestras infecciosas. ¿Qué hacemos? A veces se mete en autoclave. Para usar la autoclave necesitamos energía. Energía quiere decir que usaremos una corriente eléctrica que en algún punto ha generado CO2. También en Europa es habitual que cuando tienen que venir a reparar equipos de laboratorio hay que esterilizarlos para evitar que se contagien la gente que viene a repararlos. No obstante, ellos también van con sus propios sistemas de protección. Pero no obstante, si tú haces la esterilización de este equipo, también vas a generar de alguna manera o vas a tener que tener en cuenta la huella de carbono para ese proceso. Bien, entonces aquí fijaros, tenemos una transparencia que es típica del laboratorio. Por un lado tenemos lo que consumimos, materiales que nos entran, reactivos, el agua y la energía. Entonces, con todo esto, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos haciendo los ensayos que necesitamos realizar en el laboratorio. Algunos de estos trabajos se hacen con campana. También vamos a necesitar climatización, sobre todo en zonas tropicales, que hay laboratorios en Ecuador que he visto que necesitan meter a tope el sistema de climatización. Después tenemos todo el tema de almacenamientos, equipos, documentación, limpieza, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con todos estos procesos nosotros generamos y emitimos emisiones a la atmósfera de distintos puntos que hemos visto, generamos residuos y generamos otro tipo de emisiones. O sea, que para que veáis que el laboratorio clínico está totalmente implicado en lo que es el tema de la huella de carbono. Aquí tendríamos el tercer tipo. Sería el tipo del enfoque personal. En este caso se evalúan las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas de una persona en un periodo determinado. Es decir, nosotros como persona tenemos que ver, podemos calcular cuál es nuestro impacto, el impacto que estamos haciendo a nivel medioambiental. Se puede utilizar, pues eso, como un indicador para la incidencia de nuestras acciones de las que vamos haciendo. Y para su determinación es necesario conocer qué hábitos tenemos y en base al resultado, pues empezar a modificar las principales fuentes de las emisiones sin alterar el desarrollo del día a día. Es decir, tendremos que ir haciendo pequeñas modificaciones en nuestro día a día para intentar ser más ecológicos, ¿no? O tener menos impacto. En España sí que la Oficina de Cambio Climático, y seguramente en otros países también, pues ha elaborado lo que es una calculadora de huella de carbono a nivel personal. Y esta lo que te da, puedes calcular rápidamente tu huella cuantificando el impacto de todas tus acciones. Y luego al final de todo, esta herramienta pues te identifica qué es lo que más impacto tiene de tus acciones y luego unos prácticos consejos y unas recomendaciones para la reducción de estas emisiones. Bien, aquí quería hacer una reflexión que es importante la concienciación a nivel personal. Y dices, bueno, ¿y yo cómo combato este cambio? ¿Cómo puedo contribuir a todo esto? Claro, aquí te dicen, bueno, es que me estoy planteando pasar a un coche eléctrico, ¿vale? Esto me parece muy bien, pero aparte de eso, ¿qué más haces? Seguimos con los mismos hábitos. Fijaros que lo que dicen los futurólogos, que las próximas guerras serán por el agua. Ojo. Entonces, hemos cambiado algún hábito, nos duchamos con menos frecuencia, intentamos regular al máximo el consumo de agua cuando nos estamos duchando. O sea, son pasitos que se van haciendo. Tenemos cuidado de no dejar las luces encendidas en casa cuando no estamos en una habitación. O sea, todos estos temas, o sea, tenemos que ir aportando cada uno el granito de arena. No decir, bueno, esto los científicos nos lo van a arreglar, ni muchísimo menos. Estamos viendo que el tema, lo que hay que luchar ahora es para parar el proceso, no para ir para atrás, que eso de momento es imposible. Hay que intentar detener de alguna manera ese crecimiento que cada vez es más rápido, como ha comentado al principio August. O
sea que ir pensando siempre que hagáis, en la tienda me dan una bolsa de plástico, cuando voy a casa la tiro a la basura o intento darle una segunda oportunidad, una segunda vida o una tercera. O sea, siempre en todas vuestras actuaciones ir pensando en el tema de la contaminación, cómo podemos ir reduciendo con nuestro aporte poco a poco todo esto. Y un poquito aquí, pues a lo mejor compartir el coche para ir al trabajo, los desplazamientos, ser más eficientes en los desplazamientos. No sé, cada uno tenemos que ir pensando dónde creemos que emitimos más y que contaminamos más e intentar reducirlo. Esto sería un poquito la idea. Fijaros aquí el enfoque en eventos, es decir, también se evalúan, podemos llegar a muchos detalles, como decíamos al principio, ¿no? Pues también se evalúan los gases de efecto invernadero cuyas fuentes de emisiones están generadas por la planificación y la realización de un evento, ¿eh? Es decir, aquí vemos, esto es el espectáculo de la ciudad de Cuenca, ¿eh? En este caso, tenemos la neutralización de las emisiones de los gases de efecto invernadero se hace mediante la compra de lo que son unos bonos. Unos bonos que ahora explicaré un poquito, ¿eh? Y su posterior certificación como evento de carbono neutral. A nivel de imagen, esto es importante. Hay un evento y dices que este evento pues está generando lo que es carbono neutral, cero. ¿Qué son las compras de estos bonos? Pues bueno, estos son unas compensaciones, ¿eh? Ahora comentaremos un poquito más adelante cuando salga, pues esto, compensar lo que nosotros emitimos con gente que está reduciendo, ¿eh? Compramos unos bonos y buscamos lo que es el equilibrio. En este caso, los eventos de pequeña y gran envergadura han neutralizado sus emisiones de efecto invernadero, ¿no? Y actualmente algunos de los ejemplos destacables serían pues, el evento de lanzamiento de la Segunda Comunicación Nacional de Chile, el Festival de Lollapalooza, no sé si lo he dicho bien, y la 16ª conferencia de las partes en Cancún, en México, también son neutrales, ¿no? De carbón neutral, así como la Feria de Carbón Expo, entre otros muchos. Bien, no sé si sabéis que en octubre Diana organiza la segunda jornada. Entonces podría ser una ocasión que podría coger y comprar alguno de los bonos de este tipo, para compensar un poco las energías que vamos a gastar allí. Lo que pasa es que yo no sé si hay empresas que los vendan, pero se suele hacer, ya os digo, se está empezando a hacer cosas de este tipo en algunos sitios. Comentaros también que en estas jornadas una de mis conferencias será sobre el laboratorio clínico verde. Sí, esta es una idea, Ángel, ¿eh? Compensar lo que es un evento, una conferencia, etcétera, pues hacerlo de carbono neutral, ¿no? También existe otro quinto enfoque, que sería el enfoque territorial, ¿vale? Sería lo que es evaluar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero en un área específica cuyos límites están establecidos y corresponden a los geográficos o son político-administrativos, ¿vale? En este caso se debe determinar un territorio acotado, como una comuna o una región, una isla, otro, y cuantificar sus emisiones. Mira, aquí hemos puesto un circulito en azul ahí. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, ¿no? Bueno, también representa un buen ejercicio para determinar el impacto global del cambio climático en un área y posteriormente implementar lo que son los planes de mitigación a escala más efectiva. Es decir, se desarrollaría en global y luego se implementaría en local, porque si no la gestión sería muy complicada. Como ejemplos, bueno, tenemos la isla de Pascua, que ha sido el primer territorio que ha calculado su huella de carbono a nivel nacional, y también el archipiélago Juan Fernández y la región metropolitana en Chile también han realizado este ejercicio, ¿no? En lo que es el Ministerio de Ambiente, de Agua, Transición Ecológica de Ecuador, pues tiene un programa Ecuador Carbono Cero, que es una propuesta que ha surgido y que tiene como objetivo, pues esto, promover e incentivar el sector productivo y de servicios del país y la implementación de medidas. Esto lo podéis ver ahí, buscar en la página web y tenéis información. El sexto enfoque específico sería lo que es específico por la industria. En este aspecto se evalúan las emisiones de lo que es un sector productivo específico. Sería, no sé, sector químico, todo lo que es el sector. Sector metalúrgico,
este sector, ¿vale? Ahí se determinaría lo que es su impacto y su contribución al fenómeno del cambio climático, ¿vale? Al igual que en otros anteriores, las emisiones de gases de efecto invernadero son cuantificadas en todas las etapas de producción. Luego su resultado hay que analizarlo y esto hay que optimizar. Hay que optimizar procesos productivos y el uso de las materias primas, etcétera. Con esto, lo que permite es obtener ventajas competitivas, ser más eficientes y reducir lo que es nuestro impacto a lo que es el medio ambiente. Aquí, en España, la experiencia comenzó hará más de una década y se puede citar a la industria vitivinícola como una de las pioneras, ¿no?, en esta iniciativa. Ahora ya hay muchas más. En lo mismo que se habla de un ámbito determinado de la industria, podríamos plantearlo esto también en el ámbito sanitario, aunque no es un sector productivo, es un sector de servicios, pero se podría utilizar o aplicar esta gestión. Pensar que, por ejemplo, en la ciudad que estoy yo, los 2 hospitales que hay son las empresas que tienen mayor número de trabajos de toda la ciudad. O sea que fijaros la cantidad de impacto que puede aparecer por ahí en cuanto al tema de todo lo que se hace en un hospital determinado. Pasaríamos a ver cuáles serían las principales fuentes de emisión, ¿no?, que hemos determinado. Por un lado, tenemos las emisiones directas de CO2. Están liberadas directamente por la quema de los combustibles fósiles, como la gasolina, el diésel, el gas natural, etcétera. Y aquí tendríamos lo que son las actividades producidas pues, por el transporte, la calefacción o la generación de energía. A veces se utiliza gas, gasolina, etcétera, no solo para transportarnos, sino para generar energía. Las emisiones de gases de efecto invernadero que no son CO2, pues porque tenemos otros gases de efecto invernadero como el metano o el óxido nitroso que también emiten gases de efecto invernadero sin ser CO2, ¿no? Estos pueden ser liberados por diversas actividades humanas, como pueden ser la agricultura, en los procesos de digestión de los animales, las vacas, en hacer la digestión, pues emiten, y sus flatulencias, pues emiten lo que son metanos, el manejo del estiércol, etcétera, ¿no? También los vertederos de basura, procesos industriales y ciertas prácticas agrícolas. Esto nos lo podemos encontrar también en los laboratorios clínicos. Si tenemos la calefacción con gas, entonces cuando llega la época fría, ahí estamos quemando gas, generando CO2. O bien pensar, por ejemplo, en un hospital que tiene que tener alternativas para cuando se va la luz. Si están en medio de una operación o algo así, para poder seguir trabajando. Entonces lo que suelen tener son generadores de electricidad que se hacen a partir de petróleo, de gasolina, etcétera. O sea que también son puntos donde va a ser muy importante la huella de carbono y la generación de CO2. Bien, otra de las principales fuentes de emisiones pues, es el consumo de energía. Pues, la energía indirecta que se utiliza para fabricar y transportar los bienes y servicios también contribuye. Cuanto más energía consumimos, pues más CO2 emitimos a la atmósfera, ¿no? Esto también incluye las emisiones de CO2 que están asociadas a la producción de electricidad, ¿no?, en la fabricación. Lo que digo, nuestra empresa básicamente tenemos máquinas eléctricas y tenemos mucho consumo de electricidad y evidentemente nosotros tenemos que consumir la electricidad, hay alguien que la tiene que producir. Todo esto también nos lo encontramos en el laboratorio, ¿eh? Consumimos energía con todos los equipos, etcétera. O sea que ya veis que hay que tener cuidado de todo esto y tenemos que empezar a plantearnos qué es lo que podemos hacer para reducir la huella de carbono. Sí, los diferentes niveles también lo que serían las emisiones relacionadas con el uso de la energía, pues en los edificios, en los hogares o instalaciones también contribuyen. Esto sería, por ejemplo, en el enfoque a tipo personal, de lo que es la persona. Esto incluye pues, el consumo de la electricidad y combustibles para calentarnos en casa o los electrodomésticos que disponemos, la nevera, la lavadora, todo esto. También tenemos lo que es el cambio del uso de la tierra y la deforestación. Es decir, cuando cambiamos el uso de la tierra de un bosque a una zona para producir pastos o una zona urbana,
pues aquí se liberan grandes cantidades de carbono y lo que la vegetación tiene almacenado. Y luego, aparte, estamos destruyendo un elemento que lo que está haciendo es reducir el impacto ambiental, ¿eh? El impacto. O sea, lo que es un bosque consume CO2, por decirlo de alguna manera, un poco bruta, ¿no? Si nos lo cargamos, pues una ayuda la estamos eliminando. Y también tenemos otra fuente de emisión, sería lo que es el consumo y la producción de los alimentos. En la cría de ganado, pues también puede generar las emisiones significativas de metano y de óxido nitroso, ¿no? Y el transporte y la distribución de los alimentos también contribuyen a la huella de carbono. Al final todo está muy ligado. Todo lo que hagamos al final va a emitir, en mayor o menor medida, CO2 a la atmósfera. Se trata de encontrarlo. La imagen que vemos, pues es un poquito en diferentes tamaños las emisiones de un animal o de otro. Pensar un poco que cuando nos estamos eliminando o desforestando para hacer, por ejemplo, cultivo de soja, etcétera, nos estamos cargando todas estas plantas que con su fotosíntesis van eliminando CO2 del ambiente. Y comentaros en cuanto a este último cuadro que hay con animales, en la Comunidad Europea, en Europa, se está recomendando que hay que reducir el consumo de carne roja. Hay que ir al consumo de carnes blancas, porque según veis ahí, fijaros que el impacto, la huella de carbono, la más importante la tienen los vacunos, la carne roja. Sí, sí. Más fuentes de emisión. El transporte. Bueno, las emisiones de CO2 asociadas al transporte de los bienes y personas también es un componente importante. Esto incluye el transporte terrestre, los coches, los camiones, los trenes, lo que comentábamos antes. Si compartimos coche, ya estamos dividiendo por dos nuestro impacto en ese aspecto. El camión, pues si el camión de transporte logístico va más cargado, pues también estamos siendo más eficientes. Todo esto al final hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los residuos, su descomposición también en vertederos también produce metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Aquí vemos también un par de imágenes en las cuales vemos el impacto de diferentes tipos de transporte y el impacto de lo que son los residuos. Para cada tonelada de metano que emite un residuo, pues tenemos 21 toneladas de CO2 equivalente. Este tema también es importante en cuanto a los residuos. En el laboratorio se generan bastantes residuos. Normalmente tenemos una serie de empresas que nos recogen algún tipo de residuos que puedan ser los líquidos o bien sólidos. Entonces, habría que ver también cómo gestionan todo esto las empresas. Y en cuanto al transporte, pues comentaros que, por ejemplo, en Francia hay una estrategia para que la gente no haga viajes en avión que sean de corta duración, porque fijaros que el avión es el medio de transporte que más CO2 genera. Entonces ya os digo que hay una serie de recomendaciones e incluso están prohibiendo que haya desplazamientos en avión cuando estos desplazamientos sean cortos, que utilicen alguna otra alternativa que tenga una huella de carbono mucho más pequeña. Aquí tenemos lo que es un mapa del impacto de las emisiones de carbono del año 2019. Sí que es un poco engañoso porque es la emisión por cápita. Es decir, estamos viendo que Mongolia es de lo que tiene más riesgo. Lo que pasa, hay poca gente y las industrias del tipo de industrias que tienen, pues son muy contaminantes, ¿no? Emiten mucho CO2. Evidentemente tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos lo que es Rusia, ¿no? Se ve. España estamos en naranja y bueno, en Ecuador estáis bastante bien. Hay una gran conciencia. En México, bueno, México, en toda esta zona de, de América y esto de Sudamérica y América Central está mejor. No sé si también hay menos gente, las empresas están más concienciadas, etcétera, etcétera. Vale. Tendríamos aquí lo que pasaremos ahora un poquito las consecuencias. Consecuencias del aumento de las emisiones de carbono debido al cambio climático. No es nada, no voy a decir nada que la gente no sepa. El aumento de las temperaturas globales, el derretimiento de los casquetes polares, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos
y los fenómenos meteorológicos extremos. Aquí en España estamos sufriendo pues danas más constantes en zonas que nunca había pasado. La temperatura se ha incrementado igual en 5 grados, es una pasada, es una pasada. Entonces, bueno, pues el cambio del clima pues adquiere estos rasgos que afecta de formas diferentes en diferentes zonas del planeta. El alargamiento de los veranos, la disminución de los caudales medios de los ríos, la expansión del clima tipo semiárido, incremento de las olas de calor cada vez más frecuentes, más largas y más intensas, y también pues, las consecuencias y las afectaciones en la biodiversidad, la seguridad alimentaria, salud humana y en la economía. El agua de los océanos y de los mares se está calentando, eso está afectando a la flora y fauna y animales y diversidad, ¿no? En España lo que he comentado, se alargan los veranos, casi 5 semanas desde los últimos 70 años del siglo pasado, una disminución de los caudales de los ríos, en algunos casos el 20%, y la expansión del clima del tipo semiárido con más de 30.000 kilómetros cuadrados de nuevos territorios más secos. Y esto en pocas décadas. Y esto a mejor no va. Aquí lo que serían las diferentes metodologías. Básicamente, si tuviéramos en cuenta, tratamos 2 casos. Por un lado, la huella de carbono a nivel corporativo o de industria, de una empresa, o la evaluación de lo que es la huella de carbono del producto, ¿vale? Entonces, a la corporativa, lo que hemos visto, hay unas normas que sería la 14.064, ¿vale? Que es un estándar. Luego está el estándar corporativo de contabilidad y reporte del GHG Protocol. Vemos aquí Greenhouse Gas Protocol. También el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Con estos métodos, existen estos métodos, se puede calcular lo que es la huella de carbono corporativa. Y para lo que sería la huella de carbono de producto, en este caso nos iríamos a lo que sería evaluación de lo que es el ciclo de vida de las emisiones de los gases a través del PAS 2050 del 2011, que está desarrollada por la BSI, de la British Standards. Y luego también está lo que es la ISO, la 14.067, que es gases de efecto invernadero, huella de carbono de productos, requisitos y directrices. Bueno, ahí tenemos los scopes un poquito para que veamos, ¿no? Lo que son los métodos de cálculo. Hay diferentes métodos, no solo hay uno, hay diferentes. Hay que adaptarse cada uno al suyo. Nosotros en mi empresa, como tenemos la ISO 9001 y la 14.001, ya tenemos muy identificado la estructura de la ISO y vamos con la 14.064. El cálculo lo realizamos a través de la metodología de la ISO 14.064. Aquí veríamos en 2 circunferencias, veríamos la relación que hay entre las metodologías y las herramientas. Las metodologías, lo que hemos comentado, la 14.064, la de producto, la 14.067 y 69, el protocolo, la PAS y el VLAN. Son diferentes metodologías, ¿vale? Como herramientas, existen diferentes. El SIMAPRO es uno bastante potente, el EcoInvent son bases de datos, el AIRE, el EcoIT y propias y específicas de cada sector también hay. Nuestro ministerio también tiene herramientas para calcular, como hemos dicho, la huella de carbono, en este caso personal, o la que te ayuda también con la huella de carbono de lo que sería la empresa. Eso serían las diferentes metodologías y diferentes tipos de herramientas. Vamos a la parte quizá más práctica, tirando ya a lo que es ir a calcular y a medir lo que es la huella de carbono. Esta sería un poquito la estructura que tendríamos que seguir, ¿no? Primero habría que definir, recopilar datos, determinar las emisiones, analizar y establecer el método. Vamos con ello, ¿no? Definimos el alcance. Lo que hemos comentado antes, alcance 1, emisiones directas. Las que tenemos, ya sea vía tenemos hornos de gas, pues las emisiones de los hornos. Tenemos vehículos de empresa, las emisiones de los vehículos de empresa. Estos. Que tenemos alcance 2, lo que es asociado a la generación de la electricidad comprada y consumida por la entidad. Bueno, ¿estamos consumiendo electricidad? Sí. ¿Cuánta consumimos? Pues esto tenemos que ir anotando, ¿vale? Se trata de definir cuáles son nuestras fuentes de emisiones de energía. Y el alcance 3,
lo que hemos comentado anteriormente, emisiones indirectas derivadas de actividades de la entidad, pero que ocurren en fuentes no propiedad. El suministro de transporte de productos, los viajes de negocios, los trabajadores que vienen en sus propios vehículos, etcétera, etcétera. Bien, aquí quería comentar que esta estructura que tenemos aquí se parece mucho al ciclo de mejora de un laboratorio, eso de planificar, hacer, controlar y actuar en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer para llegar a las metas que se establecen. Fijaros que más o menos viene a ser el mismo esquema. Y siempre es un poquito lo mismo, es un poco como la mejora, ¿no? Si no mides, si no defines, si no mides, al final no sabes dónde estás. Y si no sabes dónde estás, no sabes cómo puedes mejorar, ¿no? Luego recopilamos los datos. Seguimos, ¿no? Recopilamos los datos. Todos los datos sobre aquellos alcances que hemos definido, las fuentes de emisión directa y de las indirectas, sacamos nuestras tablas. Esto sería un ejemplo de lo que hacemos nosotros. Tenemos por año, por trimestre, etcétera, etcétera. Luego nosotros evaluamos, tenemos, en este caso serían combustibles, los diferentes tipos de combustible de nuestros vehículos, qué consumos tenemos, y luego a partir de aquí existen lo que son unos factores de conversión que ahora vamos a ver, ¿no? De momento recopilamos los datos. Sería esta parte de la tabla. Esta sería la siguiente, determinar las emisiones. ¿Esto cómo se hace? Pues calculando, existen para cada tipo de combustible, unos factores combustible o de fuentes de emisiones, existen unas tablas en las cuales hay unos factores de conversión estandarizados sobre las emisiones. Entonces, tantos litros o tantos metros cúbicos de gasóleo tienen un factor de conversión que son tantas toneladas de CO2 emitidas por metro cúbico o por la unidad que sea, y sacas lo que son tu equivalente en CO2. Todo esto se tiene en una tabla, o sea, hemos medido, hemos identificado, hemos medido y tomamos nota. Ahora hemos hecho el factor de conversión, sabemos lo que estamos emitiendo, y vamos a la siguiente fase, que sería la de analizar y realizar los informes, ya sean anual. A ver, esto se hace de forma anual, pero bueno, también te sirve que si lo haces de forma trimestral, vas viendo si vas a mejor o a peor, pues en fracciones de tiempo más controlables. Y puedes ver si hay algunas tendencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero entonces, a través de los datos que hemos recopilado, etcétera, etcétera, ya podríamos ver analizar y realizar los informes. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? A fin de cuentas, pues establecer las metas y las estrategias de reducción. Si hemos medido, bien, sabemos lo que tenemos que medir, calculamos la huella de carbono, y ahora vamos a la siguiente fase, que es reducir nuestras emisiones, de nuestras toneladas de CO2 equivalentes. En este aspecto veíamos el cambio de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico. Así, fríamente, pues bueno, sí, el vehículo luego tendrá otras afectaciones, pero este vehículo está emitiendo menos toneladas de CO2. Entonces, tendremos que ir viendo a trocitos en nuestra cadena de nuestro proceso o nuestra fase de trabajo, punto a punto, qué emisiones tenemos y a ver si podemos reducirlas. En cuanto al laboratorio, ya hemos ido hablando de algunos aspectos de estos, pero hay que también plantearse la optimización del consumo de electricidad. Por ejemplo, a veces en una habitación que se va a estar poco tiempo, pues a lo mejor en vez de tener un interruptor que se nos puede olvidar y dejarlo encendido, pues poner un pulsador que durante un cierto tiempo está encendido y después se apaga. Sería ir cambiando, si no lo hemos hecho, las lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo, o bien también pensar un poco en la optimización del uso del agua, controlar un poco los grifos, no dejarlos ahí o sea, cerrarlos bien cuando dejemos de usarlos, etcétera. O sea que poco a poco todos podemos ir contribuyendo un poco a todo el tema de reducción de la huella de carbono. Al final de todo esto es verificar cómo vamos mejorando, si somos más eficientes, si emitimos menos CO2, etcétera. Luego aquí en España, aquí vemos lo que sería la certificación. Nosotros, toda esta información que tenemos, luego esto se pasa al ministerio y el ministerio pues te dan un sello. Aquí tendríamos lo que sería la certificación o la verificación. ¿Qué nos indica este sello? En este sello, por ejemplo, definimos que vamos hasta el alcance 2. El alcance 2. Tenemos el 1, 2 y 3. En estos sellos, ejemplos diferentes, sería el alcance 2.
va por años, vemos diferentes años aquí, 14, 15, 16, 17, y en cada uno hay 3 etapas. Lo que es el cálculo que hemos realizado, luego tendríamos la parte de reduzco, es decir, este año calculo, me dedico a calcular. El año que viene reduzco porque ya he calculado, ahora voy a hacer acciones para reducir. Si he reducido, en el año siguiente, el ministerio me da el sello que se ve más azulito, con un azul más intenso, el cálculo y el reduzco. Si luego al siguiente año, yo sigo calculando año tras año, esto no dejo de hacerlo nunca, pero me veo imposible de reducir, porque las acciones que he realizado el año anterior de reducir, es decir, elimino el gasóleo y pongo gas natural. Con esto, por el factor de conversión, pues emito menos CO2. O cambio los vehículos a eléctricos, también reduzco. Pero esto ya lo he hecho, al año siguiente esto no lo puedo hacer y no tengo dinero o no tengo la capacidad de hacer nada más que me reduzca. Pero puedo compensar. ¿Qué es compensar? Pues aquellos bonos que hablábamos antes en los eventos, en el enfoque de eventos, por ejemplo, se compensa. En España hay una serie de proyectos para compensar. Lo que son los gobiernos disponen de una serie de proyectos que son a nivel medioambiental, que por ejemplo, si yo tengo inventaremos los números para hacerlo fácil, si yo emito 100 toneladas de CO2 y no puedo reducirlas, a lo mejor puedo compensarlas comprando de un bosque verde que se ha plantado que está emitiendo menos 100 toneladas de CO2. Con eso compenso y me quedo en cero. Esta es la idea. Es decir, no puedo reducir por mí mismo, pero hay otras empresas que sí que están reduciendo, pues esta reducción suya se la compro. Al final vale dinero. Entonces, ese año tengo mi etiqueta, mi certificado que me pone que calculo, no reduzco, pero sí que compenso. Si al año siguiente consigo mejorar mi proceso, calculo como siempre, consigo reducir y aparte me da por compensar, pues compenso, tengo el circuito completo. Y así se iría haciendo. No todos los años puedes tener lo que es el certificado, ¿no? A lo mejor esto depende. Lo puedes hacer sin ir al ministerio en España, por ejemplo, lo puedes hacer por ti mismo de una forma muy altruista, o si quieres tenerlo, que el ministerio te lo vaya evaluando y te vaya dando los sellos, pues no deja de ser un poco de imagen, ¿no? Nuestra empresa con la 14.000 también aboga mucho por el tema de sostenibilidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vamos haciendo todo aquello que podemos. Aquí tendríamos, a fin de cuentas, tendríamos lo que son una gráfica, un par de gráficas, reuniendo, en aquel caso hemos visto lo que sería una tabla y un indicador solo de lo que serían los combustibles, pero si agrupamos todo lo que son los alcances de las diferentes tablas de los diferentes alcances, tendría el alcance 1 y el alcance 2, veríamos las diferentes evoluciones. Se trata de ir midiendo. Se trata de ir midiendo y ir avanzando. Estrategias de reducción. Bien. Aquí, pues podríamos definir 3 niveles. Por un lado, a nivel, bueno, empresarial, ¿no? A nivel de lo que sería una empresa. Pues con la adopción de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la gestión de los residuos y la implementación de políticas de responsabilidad ambiental. Nosotros la 14.000 la tenemos, la 14.001. La tenemos implantada. También hemos cambiado lo que hemos instalado placas fotovoltaicas, por lo tanto hemos reducido mucho lo que es consumo eléctrico y emitimos muchas menos toneladas de CO2. Como nosotros nos autoproducimos y autoconsumimos, ahí emitimos cero. Es una manera. Ahí tendríamos la parte de reduzco. Luego tendríamos la parte de lo que sería a nivel individual. Es la eficiencia energética en el hogar, nosotros mismos. El uso del transporte más sostenible, lo que comentábamos, ¿no? Compartiendo, si puedes ir andando, pues no cojas el coche. Evidentemente, no siempre, si puedes coger transporte público y va bien, pues mejor. Bueno, y eso, la reducción del consumo de carne, como apuntaba Ángel anteriormente, reciclar, reutilizar, bueno, un poquito ir en esa línea, ¿no? Y luego también hay que hacer mención a lo que son las políticas gubernamentales y los acuerdos internacionales, que bueno, que sí, que actualmente, desde mi punto de vista, se reúnen muchas veces, aquí tienen mucho que mejorar, tienen mucha oportunidad de mejora, podríamos decir. Lo que sí que hay un plazo
que sería lo que es el 2050, que ahí tendríamos que tener lo que serían emisiones cero. Bueno, hay que apretar mucho, hay que apretar mucho y hay que mejorar mucho para conseguirlo. Pero bueno, si no arrancamos nunca, no lo conseguiremos. Entonces, el uso de energías renovables, la eficiencia energética, el transporte sostenible y la dieta baja en carbono, esto estaría como estrategia, ¿no? Aquí hemos encontrado y hemos plasmado un poco, nada, cuatro ejemplos que hemos encontrado pues, de empresas que están reduciendo, que están calculando y están su huella de carbono y que están reduciendo. En México, el grupo de restauranteo Gigante, supongo que lo conocéis bien. Luego están los proyectos de la huella de carbono, ya sea en Ecuador o en Perú, que son proyectos que los diferentes ministerios proponen pues para que las diferentes empresas pues que se los miren, que intenten involucrarse en estos proyectos en beneficio de todos, a fin de cuentas. El Starbucks Café, el Domino's Pizza, también serían ejemplos de empresas, ¿no? Y de organizaciones. Las perspectivas de futuro. Bueno, pues como perspectivas de futuro, aquí lo que en este caso dependerá un poco de las acciones que se tomen a nivel global. Aunque es difícil predecir lo que con precisión cómo evolucionará, pues presentamos algunas perspectivas según las tendencias que existen, ¿no? Por un lado, tenemos lo que es la conciencia y la acción sobre el cambio climático, la conciencia de cada uno. Se espera que más países, más empresas, más comunidades y más personas tomemos medidas para reducir estas emisiones de carbono. Es probable que se implementen políticas y regulaciones más estrictas para limitar las emisiones y promover las tecnologías limpias y energías renovables. Esto igual viene a través de lo que son los impuestos. Nos harán pagar más pues, para ser más limpios, ¿no? Lo que es la transición hacia energías limpias, se prevé también la transición a las fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la geotérmica, que esto vaya continuando. A medida que estas se vuelvan más económicas y accesibles, es posible que también se reduzca la dependencia a los combustibles fósiles, etc. Nosotros generamos mucha energía eléctrica a través, por quema de combustibles fósiles. Todo esto también están instalando en España muchísimas placas solares, placas fotovoltaicas, y aquí se está notando muchísimo. Tenemos mucho sol y las facturas eléctricas y las emisiones de CO2 se notan muchísimo. La reducción en horas solares, ¿no? También una movilidad más sostenible, como apuntábamos antes, se espera que haya un aumento de la adopción de vehículos eléctricos y el desarrollo de la infraestructura para la movilidad sostenible. Esto podría reducir significativamente las emisiones relacionadas con el transporte y si se combina con el uso de energías renovables en la generación de la electricidad. Si pones placa solar y cargas tu coche eléctrico ahí, pues fíjate. Otra cosa es que tires de la corriente eléctrica, que esto estás generando una generación de CO2 de la empresa proveedora, ¿no? Pero si tú tienes una placa solar que te generan lo que es la energía para el vehículo, fantástico. Innovación en la tecnología, pues tenemos que estar y abogar por ser tecnológicamente avanzados, innovar siempre. Esto puede llevar a mejoras en la eficiencia energética, captura y almacenamiento de carbono y, bueno, soluciones más sostenibles como en los sectores de la agricultura y la industria, que son sectores muy potentes a la hora de con las emisiones de CO2, ¿no? También tenemos los compromisos internacionales, los compromisos, los acuerdos, como el Acuerdo de París, que pueden influir, ¿no?, en la evolución de lo que es la reducción en la huella de carbono a nivel global. Si todos los países cumplen con los objetivos de reducción, esto al final el calentamiento global pues lo va a notar, ¿no? Se va a reducir el calentamiento. También tenemos lo que es el cambio en el consumo y la producción sostenible. Al final todo es un tema de conciencia. Pues a medida que más consumidores y más empresas busquen opciones más sostenibles y con menor huella de carbono, con menor emisiones, pues es posible que haya una mayor demanda de productos y servicios que se alineen con estas prácticas. Es decir, al final, si todos vamos en esta línea, la gente se suma a la rueda. Ahora, lo más difícil de todo siempre es empezar, ¿no? Sin embargo, también existen los desafíos y los factores inciertos, ¿no?, que pueden influir, pero negativamente. En este caso, pues el crecimiento de la población, que no dejamos de crecer. El desarrollo económico de ciertas regiones, pues bueno, pues tienen que hacer y dar cambios a lo que es al uso del suelo, nuevas industrias, etcétera, etcétera. Todo esto, pues beneficia a lo que son
ciertos países que tiene que ser así, pero perjudica para otras cosas. Evidentemente, las políticas ambientales a nivel mundial, pues como no sean conscientes, pues mal, ¿no? Y es esencial abordar el cambio climático de una manera colaborativa y urgente por parte de todos, ¿eh? Hay que lograr una reducción significativa de la huella de carbono y mitigar sus impactos en el futuro. En el caso de los laboratorios, tenemos aquí un punto interesante que es la innovación tecnológica. Cuando os planteéis cambiar un equipo, adquirir otro equipo nuevo, uno de los aspectos a valorar, aparte de los que se valoran normalmente, de calidad, confiabilidad, practicabilidad, también podéis tener en cuenta el consumo de corriente eléctrica, o sea, qué potencia tiene, y el consumo de agua. O sea, son también aspectos a valorar cuando tengamos que elegir un nuevo equipo para el laboratorio. Muy bien, pasaríamos a ver un poquito lo que serían los puntos clave para ponerlos un poquito relativos a lo que es la huella de carbono y su impacto ambiental, ¿no? Los puntos clave. En primer punto sería lo que es la definición. Debemos definir el tipo de enfoque que queremos. Después, el alcance, los directos, los indirectos y sus emisiones. Seguimos con lo que es el cálculo de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Luego tenemos que tener en cuenta también el impacto ambiental, cómo está afectando, ¿no? Pues en las acciones que tenemos, ¿no? El derretimiento de glaciales y polos, los eventos climáticos extremos, la escasez de agua dulce y recursos, deterioro de los ecosistemas. Esta es una parte de conciencia, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de la necesidad de la reducción y de la mitigación y la transparencia y la divulgación, ser transparente, informar, divulgar a todo el mundo, comentarlo, que se está trabajando en esta línea, que estamos intentando mejorar lo que son nuestros procesos, ser más eficientes. Hay que divulgarlo, hay que pasarlo, hay que contagiarlo, ¿no? Hay que luchar por el compromiso global y muchas veces es el irlo diciendo, el irlo diciendo. Y esto al final la gente lo va cogiendo. Oye hablar de ello y entonces se pone un poquito manos a la obra. Entonces, por lo que es la huella de carbono es una medida crítica para entender y abordar el impacto ambiental de nuestras actividades diarias y para trabajar hacia un futuro más sostenible y resiliente frente al cambio climático. En este aspecto es un poquito así, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, de todos nuestros procesos, en nuestras empresas, en nuestro día a día, un poquito por ahí. Y en ese aspecto, pues como conclusiones, pues nada, que es necesaria una acción global para reducir nuestra huella de carbono y contribuir a la sostenibilidad global. Hay que hacerlo por todo el mundo. También es necesaria una acción en la que cada individuo, empresa y gobierno tome medidas concretas para reducir su huella de carbono. A veces las personas somos egoístas, a veces las empresas son egoístas, a veces los gobiernos son egoístas. Tenemos que intentar evitar ser egoístas en este aspecto y pensar en todos, ¿no? Y para todos, y para el futuro, ¿no? Hay que insistir en la importancia en la educación y en la concienciación pública en la lucha contra el cambio climático. Esto, vamos, desde pequeñitos se nos tiene que inculcar, ¿no? A todos, desde pequeñito para grande, tenemos que estar ahí, lo que hemos dicho antes, divulgar, concienciar, estar ahí. No lo podemos dejar, ¿eh? Está en nuestras manos qué tierra queremos en el futuro, ¿no? Qué planeta queremos dejar a nuestra gente. Y en este aspecto tenemos estas emisiones cero para el 2050. Sinceramente lo veo difícil si no nos ponemos todos ya a trabajar en ello, ¿no? Es lo que podría decir. También daros las gracias. Aquí termina mi intervención. Quiero daros las gracias. Bueno, no es habitual en mí hacer presentaciones, por lo tanto, disculparme si me he tropezado un poquito y tal, ¿no? No, no, August, estuvo perfecto, estuvo perfecto. Muchísimas gracias. De verdad es un tema que muy interesante y que sí tenía un poquito no duda, sino de esperanza de que esto pueda empezar a sonar en los laboratorios clínicos y en todos nosotros, porque como se ve que es incluso para
de conciencia personal y como usted dice, ¿qué planeta queremos dejar a nuestra gente? Yo quizá lo movería a qué gente queremos dejar al planeta, ¿no? O tenemos que tener esa conciencia y ver cómo no nada más es, pues bueno, no nada más es cosa de la industria. ¿Y por qué queremos? Y yo estoy viendo aquí que somos poquitos, pero como yo digo, hasta el bosque más grande inicia con una semilla y quiero que todos ustedes sean visionarios. ¿Por qué? Porque tengo perfectamente ahorita el punto para todos los que están en Ecuador, el punto de que hace años también hablábamos de control interno, pongan control interno a la calidad y siempre era, no, es que nadie nos lo pide, nadie nos exige, nadie, y de a poquitos muchos laboratorios sí han hecho ese esfuerzo, ya lo tienen, y ahora es por reglamentación nacional tener control interno en la calidad, y hay muchos que están ya ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a cerrar. Entonces, así mismo empiecen a ver este tema de conciencia de ambiental, que como bien dice August, es para el 2050, está a la vuelta de la esquina, y entonces, ¿qué tal si vamos implementando poco a poco, conociendo del tema y viendo qué es lo que podemos hacer? Ha sido un tema muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Ya le estaremos molestando, porque aunque haya sido su primera vez aquí en Tarima Digital, lo hizo muy bien. Muchísimas gracias. Y no sé si alguien tiene preguntas. ¿Me escuchan? ¿Sí escuchan? ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Pues bueno, no sé. ¿Tiene alguien preguntas? Bueno, es un tema nuevo también. Seguro ya surgirán y le estaremos molestando a August. ¿Cómo se sintió? No hay ningún problema. Sí. Ok. Bueno, no tenemos preguntas en el chat. Ah, aquí nos dicen, a ver, ¿qué es que nos dicen? Muchas felicidades y gracias por compartir, nos dice. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes el sábado, escuchándonos a medio de su proceso en el laboratorio. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay preguntas, si no tienen ningún comentario, Augusto, doctor Salas y todos ustedes, pues nos despedimos, esperando que haya una nueva sesión con todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por todo. Muy buenos días. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.